Bueno, yo represento a la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela. Ella está conformada por el doctor José Luis Tamayo, está Igor Hernández y estoy yo. Yo soy directora de la misma. El objeto principal de la organización es el monitoreo del sistema de justicia y, por supuesto, la defensa y la lucha por el respeto a los derechos humanos en general en todo el país. Nos ocupamos de asumir las defensas penales, de presentar los casos internacionalmente, de hacer las denuncias ante los entes internacionales, de hacer las denuncias correspondientes en los entes gubernamentales, como para evidenciar que hay una falla por parte de ellos y que no tenemos respuesta cuando estamos denunciando violaciones a los derechos humanos. Entonces, la mejor manera que nosotros hemos encontrado de visibilizar el uso del sistema de justicia para perseguir la disidencia ha sido a través de los procesos de los presos políticos del país. Una de las cosas también que hemos tratado de evidenciar es que si tenemos presos políticos en el país, guiándonos, si se quiere, por el concepto que maneja Amnistía Internacional en cuanto a lo que es un preso político. Ellos manejan tres conceptos básicos, entre los cuales está el preso de conciencia, que vendría siendo el preso cubano, pudiera ser aquí en Venezuela Alejandro Peña Esclusa, por ejemplo, que ha estado siempre luchando por la democracia. Y bueno, ya conoce el caso de Alejandro Peña Esclusa. Le fue sembrado un explosivo C4 dentro del escritorio de su hija de 12 años en su propia casa. Y con ese motivo se lo llevaron preso. Tenemos el otro concepto que maneja Amnistía, que también manejamos nosotros, es el preso político, porque le atribuyen delitos políticos. Y el tercero, que son presos detrás de los cuales que están presos por procesos penales, detrás de los cuales está la influencia del gobierno, que son juzgados por jueces que no son autónomos ni son independientes, y que, bueno, hay una serie de violaciones como sistemáticas en lo que corresponde a su proceso penal. Sí, desde el 11 de abril del 2012 se despertó por parte del gobierno una persecución terrible, haciendo uso de los tribunales, del sistema de justicia contra personas que ellos creían claves en casos contra el gobierno. En este caso, los primeros detenidos fueron los funcionarios del 11 de abril, por los hechos que se suscitaron el 11 de abril del 2002 en la avenida Baral. Yo quiero recordarles que el 11 de abril del 2002 surgieron 3 eventos dentro de Venezuela, el primero de los cuales era una marcha multitudinaria. Se llegó a decir que había 1 millón aproximadamente de personas que decidieron en un momento determinado ir a Miraflores a pedirle al presidente la renuncia del cargo por todas las cosas que se venían suscitando. Cuando iban vía el centro hacia Miraflores, hubo un grupo del oficialismo que los recibió con disparos. Vino la Policía Metropolitana, trató de establecer como una barrera con las ballenas, lo que llaman las ballenas, que son esos camiones para controlar el orden público. Hicieron una barrera separando y, bueno, allí surgieron muchísimas, 20 personas muertas y más de 100 heridos. En ese caso resultaron detenidos 6 funcionarios de la Policía Metropolitana y 3 comisarios. Primero los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes tienen ya 8 años y 9 meses detenidos. Estos funcionarios fueron condenados 3 a 30 años por las lesiones de 16 personas, 2 por los delitos de homicidio. Y en este mismo caso, el 11 de abril, fueron condenados 3 comisarios, 1 año después. Quiero decir, los comisarios tienen en este momento 7 años detenidos, que son los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovic. Para el exterior, o sea, para los medios internacionales o las organizaciones internacionales, se ha querido proyectar que esa detención con esos 6 funcionarios y estos 3 comisarios ha sido porque se hizo justicia por el caso del 11 de abril. Y resulta que el 11 de abril, luego que sucedieran estos hechos en la avenida Baral, los militares decidieron, o el presidente de la República dicen que renunció, no renunció, todavía los venezolanos no sabemos qué de cierto hay en eso o no lo hay, dado que quien anunció que había renunciado
a la presidencia, fue el general Lucas Rincón, y hoy en día tiene un puesto muy importante dentro del gobierno. Entonces no sabemos si nos engañó, si no nos engañó. Posterior a eso viene la sociedad civil, disuelven la asamblea, hacen todo lo que hacen. Entonces, bueno, se nombra presidente el señor Carmona Estándar. Todas estas consecuencias, toda esta persecución y este odio que viene transmitiendo los actores del gobierno desde el 2002 ha recaído sobre los 3 comisarios, los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana. Que nadie, o sea, la gente que se informe respecto al caso, entiende perfectamente que ellos no están presos por el golpe de Estado del 11 de abril, como lo ha hecho ver el presidente en todas las alocuciones internacionales que ha hecho durante todo, desde el 2002 hasta la fecha. Esos son los presos más antiguos que tenemos. Ellos están en Senapromil, que es el Centro Nacional de Procesamiento Militar, y los comisarios fueron llevados a la DICIP. De ese momento en adelante empezaron a llevar a todas las personas con casos de índole político a la DICIP. De hecho, la DICIP es una policía política que hoy en día se llama SEBIN, Seguridad Bolivariana de Inteligencia Nacional. Allí están todos los presos políticos. Las condiciones dentro de esa cárcel son duras para que una persona pueda permanecer tanto tiempo detenido allí. Sin embargo, ¿por qué yo digo esto? No tienen ventanas, ellos no saben cuándo es de día, cuándo es de noche. El aire que respiran es el aire común que tienen entre todos ellos. Son solo 2 baños hay aproximadamente 32 personas detenidas allí. Uno de los baños tienen que utilizarlo como cocina. Entonces, el modus vivendi de ellos les ordena o les permite permanecer aseados y con el lugar pintado, agradable para ellos convivir. Pero realmente una persona, un humano, no se puede mantener en esas condiciones mucho tiempo. A veces le ponen a escoger a ellos, bueno, o le han dicho, los vamos a trasladar, y se asustan porque ninguna cárcel del país le puede brindar la seguridad para su integridad física, para su vida. Nosotros sabemos que Venezuela tiene un problema carcelario severo, que tiene retardo procesal, que hay crímenes dentro de las cárceles, que hay secuestro, que todo lo que se ha venido denunciando durante todos estos años, imposible llevar a estas personas allí, porque corre peligro su vida. Con respecto a los traslados para el médico, obviamente unas personas que están en esas condiciones detenidas, su salud se va desmejorando, va mermando en sus condiciones, y esto es lo que está pasando con todos los presos políticos. Cuando solicitamos las medidas humanitarias, están las medidas humanitarias del comisario Lázaro Forero, que es por el caso del 11 de abril, con cáncer de próstata. El comisario Henry Iba con 18 patologías, de las cuales él cree, y así lo ha hecho saber, que las más graves son quedarse ciego y quedarse sordo. Y uno de los médicos que lo vio a manera de juego le dijo, váyase buscando un perro para que lo traslade, para que lo guíe. Eso que él creyó que era una chanza, que era un juego, a él realmente le causó bastante temor y bastante angustia con respecto a la enfermedad que presenta. Ya hoy en día está fuera, se está curando. Está Julio Rodríguez, cáncer de próstata igualmente, y el diputado José Sánchez, a quien le llaman Mazuco en el estado Zulia, diputado por el estado Zulia, fue el 3er diputado más votado en el país, a quien le respetaron su inmunidad parlamentaria igualmente por esta persecución política. Bueno, finalmente, después de una larga lucha y ardua pelea, le dieron su medida humanitaria. Está también Alejandro Peña Esclusa, quien tiene un cáncer de próstata recibiendo quimioterapia y radioterapia. Estas son las únicas personas a quienes se les ha dado. Esta flexibilidad vino dada después que el presidente de la República nos dijera a los venezolanos que tenía cáncer. Y en ese momento pues se sensibilizó y dio la orden a través de los medios de comunicación que realmente le fueran otorgadas las medidas humanitarias a todas estas personas, porque ya nosotros veníamos pidiendo las medidas humanitarias desde hacía 6 y 8 meses atrás, cuando ellos venían presentando las enfermedades. Es súper acertado el hecho de decir que lo estamos pidiendo como una caridad. Es verdad. Los derechos de ellos, por ejemplo, el derecho a la salud es un derecho humano. Nosotros los pedimos como una caridad. Vamos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a los tribunales. Los jueces no se atreven a decidir
porque les da miedo. ¿Qué es lo que pasa? En principio, los jueces que decidían favorable a cualquier solicitud de un preso político eran destituidos, hasta que una juez otorgó una medida cautelar a un preso político de nombre Eligio Cedeño. Esta juez, que se llama María Lourdes Affiuni, fue quien otorgara la medida. En ese mismo momento, el fiscal del Ministerio Público, que no ordena detenciones y tampoco otorga libertades, pidió y ordenó la detención de la juez María Lourdes Affiuni en el propio tribunal. Esto creó un síndrome dentro de todos los jueces de un miedo que los lleva a ellos a sentirse mejor cuando condenan y cuando decretan medidas privativas de libertad o cuando no deciden. Ya ellos, sin necesidad de que haya una llamada por parte del gobierno o la amenaza de que lo van a destituir, toman decisiones contrarias a derecho que lo sostienen en el cargo. Esto es gravísimo porque además nosotros tenemos un 70% de jueces provisorios. El juez provisorio en Venezuela, porque en cualquier parte del mundo, el juez provisorio tiene un mínimo de estabilidad laboral que le permite decidir con tranquilidad. Aquí no. Aquí los jueces son cambiados a antojo y a capricho del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ellos, por temor a perder el cargo, bueno, sencillamente condenan, mantienen a la gente detenida, hacen todo lo que hacen. ¿Cómo es las violaciones sistemáticas durante todo el proceso? Con respecto a la salud, se negaban a los traslados, cosa que cambió ahorita favorablemente a raíz de lo que ya hablamos de la solicitud del presidente de la República. Los fiscales no van, le aplican retardo procesal, inventan pruebas, sacan pruebas de los expedientes que favorecen a los detenidos. Incluso nosotros tenemos gente detenida con leyes derogadas. Eso es violación del principio de legalidad que se conoce a nivel mundial. Todos los países donde hay democracia o un socialismo como el que puede existir en Brasil, se conoce perfectamente qué es el principio de legalidad. Todos los delitos están establecidos en una ley, tienen una pena para que uno sepa que no lo puede hacer y que si uno lo hace va a ser reprimido conforme a ella. Bueno, aquí hay muchísima gente detenida con leyes que ya son derogadas, que es dicha conducta, las conductas que están descritas ahí se pueden realizar. Eso es sumamente grave. Se aplica la celeridad procesal en contra de ellos. Ejemplo, cuando se postularon como diputados los comisarios Vivas, Forero y Simonovic, los condenaron. Nosotros teníamos 3 años y 3 meses, nada más en juicio oral y público, sin contar la fase de investigación que fueron 3 años más. Es decir, un juicio total de 6 años y 2 meses. Y cuando ellos se postularon a diputados que vieron la posibilidad certera de que ellos iban a ganar, inmediatamente fueron condenados a 30 años. Un expediente de 165 piezas, con 9 piezas además del recurso de casación que intentamos nosotros, fue decidido por el juez, el magistrado, la de Aponte Aponte, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en 8 días. Ni con lectura veloz ha podido él, practicando la lectura veloz, ha podido haber leído el expediente y sin embargo los condenó. Entonces, ¿por qué? Seguidamente los inhabilitó políticamente. Lo mismo ocurrió con el diputado José Sánchez. Al diputado José Sánchez le llevaron un testigo con nombre de mujer con una máscara, con una capucha. Eso es una de las violaciones más flagrantes, únicamente había ocurrido en Chile, ahorita no se me viene el nombre de los grupos de opositores que fueron sometidos a juicio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó la nulidad de todos esos juicios y además la investigación y condenó al gobierno por este tipo de prácticas de testigos sin rostro. Por otro lado lo hubo en Colombia, pero fue con los jueces y esos jueces sin rostro, y eso fue inmediatamente anulado porque hay otros mecanismos, no este. Y con el dicho de este testigo encapuchado con nombre de mujer, el diputado José Sánchez, luego de haber ganado las elecciones y haber sido electo diputado, lo condenaron a 19 años de presidio por un homicidio en el cual no participó. Entonces, en cada uno de los casos uno puede decir cualquier cantidad de cosas que violan todos los derechos, que violan el debido proceso y que en definitiva saben que se sometan o no al proceso legal van a ser condenados de igual manera.